Primera de Corintios, gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 13 y el versículo 5. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 13 y el versículo 5. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No se preocupe, por lo menos yo no tengo prisa. Gloria al Alabado Señor. sea su nombre. Encuéntrelo tranquilo. Gloria al Señor. Maravilloso. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Listos? Amén. Bueno, dice la palabra del Señor de la manera que está escrita. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Aleluya. Poder de Dios. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. de la verdad. Aleluya. ¿Y cuál es la verdad? Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a pedirle a Dios que sea Dios quien se glorifique. Padre, Aleluya. te damos la gracia, Señor. En este precioso momento, Rey soberano, muchas gracias. Oh bendito Dios, porque a pesar que fallamos, desobedecemos, Señor, tu gracia, Dios mío, tan grande, tu misericordia, oh bendito Dios, no deja de ser, Dios mío. Muchas gracias, Padre, por este gran privilegio, la vida, la salud, todo lo que tú has proveído. Oh bendito Dios eterno, gracias por la vida de mis hermanos que se han hecho presentes y los que no, Dios mío, tú sabes la razón. Dios mío, te rogamos, Dios mío, por cada uno de ellos, que te lo guarde en el hueco de tu mano. Bendito Salvador, tuya es la gloria, tuya es la honra, amado Dios eterno. En este momento, Dios mío, creemos, Señor, oh bendito Dios, que sin tu ayuda, sin tu conocimiento, tu sabiduría, nuestra vida sería vacía. Padre amado, porque tú eres el único quien todo lo puede, el único quien todo lo sabe. Bendito Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra. Padre amado, gracias. Bendito Salvador, te adoramos, Señor. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Me he quedado con la inquietud, ya que creo que hace como 15 días estábamos hablando sobre este tema del amor. Bueno, pues y es muy importante pues aclarar todo esto, porque el amor es tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sobre todo nosotros como seres humanos somos a veces tan curiosos, llenos de tantas inquietudes, que muchas veces pues también anhelamos ver eso. Y esto es algo indispensable en una iglesia. Pero a veces también nosotros tenemos que analizar, a veces cuando no se siente ese ambiente, a veces es necesario que primeramente nosotros aprendamos a amar para poder ser amados. Aleluya. Porque a veces nos valorizamos y entonces a veces decimos, es que aquí nadie me quiere. Pero el asunto es que a veces nosotros tenemos que analizar también. Amén. Ahora bien, en esta preciosa hora yo quisiera hablar bajo el tema: delante de Dios todos somos iguales. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y aunque no nos parezca, ¿verdad? Así es, aleluya. Porque a veces nosotros decimos, bueno, pues yo soy más inteligente que otro. Pero aquí el más inteligente es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, dice la palabra del Señor que no hace nada indebido. Está hablando del amor. Cuando hay amor, la persona no hace nada indebido.
analiza primeramente lo que va a hacer, lo que va a hablar, lo que va a pedir muchas veces, porque hasta para eso debe de haber cuidado, ¿verdad? Porque Cristo mismo dice por medio de la palabra, dice que a veces nosotros no obtenemos lo que necesitamos porque lo pedimos mal, o a veces pedimos de más, ¿verdad? O por darle mal uso, y por esa razón, hasta para eso hay que saber hablar con Dios. Amén. Ahora bien, ahora dice, no hace nada indebido. Siempre cuando hay ese aspecto en el hombre, la mujer de Dios, piensa y va a hacer lo correcto delante de Dios. Porque en alguna razón dice la palabra del Señor que a veces es bueno agradar al hombre, al ser humano, pero a veces por más que se trate de agradar al ser humano siempre se queda mal, ¿verdad? Por más que se trate, pero se debe de tratar. Amén. Pero lo importante sobre todo es primero agradar a Dios. Amén. Y cuando tratamos de la manera de hacer lo correcto, entonces lo debido, entonces agradamos a Dios y también el ser humano queda invitado. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Bueno, aunque pocos, pero ahí vamos. Yes. Entonces no se hace nada indebido y no busca tampoco, dice, lo suyo. Amados hermanos, mire qué interesante. Y a veces no es que a veces nos molestemos, algunos somos más lentos para orar, más despacio, mejor dicho, algo otro más rápido, ¿verdad? Y entonces pareciera que eso nos van a ganar y nos van a quitar todo. Pero como Dios tiene para todos, entonces, amados hermanos, no se preocupe, que Dios tiene lo suyo. Yo no sé cuál es lo que usted está buscando, de seguro no me equivoco, que primeramente la misericordia de Dios. Aleluya. Ahora bien, pero dice que no busca lo suyo, o siempre a favor. Entonces debemos de comprender que ambos merecemos y tenemos el derecho de poder dialogar en cualquier razón. Ahora bien, entonces no busca lo suyo ni se irrita. Mire qué maravilloso. Cuando hay ese amor, amados hermanos, a veces cree que, bueno, no, yo creo que solo a mí, ¿verdad? A veces como que se lo ponen las orejas coloradas, ¿verdad? Bueno, a mí no se me nota por el color. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Pero esto es algo muy importante cuando hay personas que a veces preferimos quedarnos callados, pero hay momentos que hay que hablar. Mediante ser de acuerdo a la palabra del Señor, sin dañar a nadie. Aleluya. Y sin enojarse. ¿Verdad? Porque ese es el problema. Amén. A veces yo prefiero quedarme callado porque enojado yo creo que usted se va a asustar. Alabado Dios, tranquilo, sonríe a Cristo. Entonces, amados hermanos, dice que no se irrita la persona, un hombre o una mujer de Dios que tiene el amor de Dios en su corazón, sabe manejar su temperamento. Aleluya. O su carácter. Entonces, si se irrita, entonces pues tiene que ser rápido, pronto y presto para pedirle perdón primeramente a Dios. Aleluya. Bendito. Poder de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Amén. Bueno, entonces no se irrita, no se enoja, porque si se enoja hay problema, ¿verdad? Por más que se las pueda, pero si guarda rencor hay problema, porque Cristo mismo dijo que no dejes que se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre vuestro enojo. Mire que es difícil, ¿verdad? Y entonces a veces decimos, no, dice, sí. Bueno, al final de cuentas lo perdono, pero olvidarlo será imposible. Que no es la misma, ¿verdad? Entonces, para seguir, como dijo alguien, para sombrearse en el pleno sol, mejor seguir caminando, ¿verdad? Entonces pareciera que por ahí vamos. Entonces, tiene que haber definitivamente un momento para poder dialogar y no guardar rencor, porque eso es lo difícil. Imagínense que si Cristo viniera hoy y estamos en esa condición,
es por demás, ¿verdad? Tiempo perdido. Sí. Pero que el Señor nos ayude. Aleluya. Y luego dice, y no guarda rencor. Mire qué maravilloso. Cuando de listo lo ve, dice, es que bueno, dice, lo mastico pero no lo trago, dicen por allá con nosotros en nuestro país, para que me entiendan, ¿verdad? Imagínense, y cristiano entre comillas. Entonces yo creo que todavía tiene que empezar por la regeneración, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que la palabra del Señor enseña a los corintios. ¿Sabe por qué razón? Por medio del apóstol Pablo. Yo entiendo que el apóstol Pablo vivía apegado a la iglesia de Corintios porque él sabía las debilidades que habían ahí y era importante corregirles para que su tiempo no fuera en vano. Por eso es que a veces, hermanos, a veces dicen, pero qué tanto me controlan, me visitan, si al final yo sé lo que hago. Pero yo le quiero decir con el amor del Señor que en ninguna iglesia hay security cristiano, porque eso ya es afuera. Ni mucho menos seguridad ejecutiva, no lo hay. Y el pastor tampoco tiene el tiempo para poder controlar a nadie. Y al final de cuentas, ¿de qué sirve escondernos de cualquiera de la iglesia? Y el Señor, ¿qué pasa con él? Ahí está el ojo divino. Amén, aleluya. A donde quiera que nosotros estemos, allí está él. Amén. Y si se va a lo profundo de la tierra, allí está bien. Y allá arriba, y aunque vaya a comprar allá, por allá cerca de la NASA, allá el Señor lo derribará. Así es, aleluya. Entonces no hay nada oculto. Entonces eso es lo importante. Por eso es que el apóstol Pablo, su propósito de él, de la iglesia de Corintios, era de que ellos, amados hermanos, un día vieran la gloria de Dios. Amén. Y ese es nuestro propósito. Ahora bien, por eso dice, amados hermanos, que nada hagamos indebidamente, sino que pensemos en lo correcto. Yo quiero que vayamos al libro de Filipenses capítulo, y vamos a ver el capítulo 2 y el versículo 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aleluya. Alabado Dios, ¿lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor, empieza diciendo de esta manera: nada hagáis. ¿Por qué? Por contienda. Por contienda, que es lo mismo, o por rivalidad. Ahora bien, Filipenses capítulo 2 y el versículo 3. Está ahí adelantito de Efesios para que los que no lo tienen, porque yo quiero que estemos seguros. Aleluya. De lo que estamos hablando. Ahora dice la palabra del Señor: que nada hagáis por contienda o por rivalidad. Amados hermanos, yo siempre digo, es tan maravilloso, amados hermanos, cuando a veces yo no estoy de acuerdo a que alguien diga, ya cuando viene acá, se para acá y diga delante de Dios y toda la iglesia, es que Dios me cambió el mensaje. Hermano, Dios es un Dios ordenado, ¿verdad? Y si es la palabra del Señor que usted ha estudiado, qué sé yo, lo que ha hecho para que Dios lo respalde cuando le toca desarrollar el privilegio, entonces Dios, pareciera que Dios se equivocó entonces, ¿verdad? Dios nunca se equivoca. Pero a veces se escucha eso y yo digo, pero ¿cómo, Señor? Si al mismo instante Dios le cambia el mensaje, si la palabra es la misma palabra de Génesis a Apocalipsis. Entonces, a lo mejor las ideas y las intenciones, no dudamos que sí cambian de lo que vemos y de lo que pensamos. Y ese es el problema. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, que nada hagamos por contienda o por rivalidad o por vanidad, para sentirnos que todo lo podemos. Entonces no se puede. Antes bien dice, ¿con qué? Con humildad. Mire qué maravilloso. No necesariamente que se traiga un gran sermón o que tan bueno sea para cantar, para lo que sea. Lo importante es que se haga con humildad. Amén.
hermanos, y que a veces, mire que con alabanzas, coritos que para la gente moderna, digámoslo así, que ya no se escuchan, ¿verdad? Pero hay gente que se recuerda y canta un corito de aquellos pero que pareciera que tiene 20, 30, 40 años, ¿verdad? Y por medio de eso se siente la presencia. Amén. Se siente, amados hermanos, y yo no estoy en contra de la tecnología, de todo lo que se hace por medio de una pantalla. Y algunos dirán, bueno, pues ahí como no lo tienen. Pero el asunto es que a veces la letra va cantando y por ir viendo la letra, ¿quién se concentra? Mayormente que ni siquiera la primaria, ni mucho menos la secundaria. Es un problema muy serio, ¿verdad? Entonces, por esa razón, amados hermanos, es importante la tecnología, pero por el otro lado nos ha venido a arruinar. Ahora, por eso es que ahora, mire, cuesta saberse un coro, ¿verdad? ¿Sí o no? O solo a mí me sucede. Hay que ser honestos, hermano. Y no digamos un versículo de la palabra. Ahora, porque, mire, ya todo la tecnología. Gracias a Dios que mis dedos ya están un poquito tiesos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero bueno, seguimos. Ahora bien, dice que no lo hagamos como, o sea, que lo hagamos con humildad. Ahora, ¿qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo la palabra? Estimando cada uno a los demás como que como superiores a él mismo. Esto es lo que cuesta, ¿verdad? Ay, dice, es que y supieran lo que yo, cómo es lo que yo he aprendido, que tanto me ha costado. Ha costado tal vez. Eso es lo que a veces no escuchamos. No, hermanos, es que no saben el tiempo que yo he invertido, estudios, y tanto estudio, y la teología, y qué sé yo cuánto, y universidad. Gloria a Dios, y pasó por eso, bendito Dios. Aleluya. Pero el asunto es que no se puede sentir superior a los demás. Porque si no, ¿de qué sirve saber tanto y no tener humildad? Entonces Dios nos mirará de lejos. Y de eso el Señor no se agrada. Aleluya. Entonces, tenemos que reconocer que aquí nadie es superior, ni muy inteligente, más que nadie. Aquí, por eso, como dice el tema, ¿se recuerdan? Aleluya. Si se recuerda del tema, aleluya. Delante de Dios, todos somos igual. Mire qué maravilloso cuando reconocemos esto, ¿verdad? Ahora, por ahí vamos. Bueno, pues entonces vamos entrando al mensaje. Maravilloso, aleluya. Aleluya, tranquilo, tranquilo. Ahora bien, entonces miren por qué razón es que tenemos que entender esto. Porque Cristo mismo, Él ha dejado escrito en su palabra. Y por medio del apóstol Juan, Él empieza diciendo de esta manera. Mirad, en el capítulo 3, primero de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mire qué interesante. Entonces, ahora bien, ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a entender esto. Aleluya. Entonces, veamos bien esta palabra. Mirad cuál amor nos ha dado Dios. Entonces, ¿cuál es el amor? Hermanos, cuando pensamos un poquito en lo de afuera, porque no hay tiempo suficiente, pero ¿quién daba nada por nosotros? A veces, gloria a Dios por los que se han criado en cuna cristiana, pero para empezar, ni la sociedad nos miraba con ojos agradables, y a veces quejas para nuestros padres, la vergüenza para nuestros padres. Pero cuando el hijo es obediente, se somete a la voluntad de Dios y al consejo de los padres, el padre se aleja. Amén. Pero el padre, hermanos, cuando recibe una noticia de eso, yo creo que no es fácil. Entonces, pero mire que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora, ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces,
Yo analizo esta palabra y digo, la gente está muy equivocada muchas veces. Y dice, incluso gente conocedora de la palabra. Y dicen, es que no, dice, sí, todos somos hijos de Dios. A veces hablamos ese tema con algunas personas y les digo, es difícil. Primero, al menos que usted tenga la doctrina, salvo soy. Pero aquí es todo lo contrario. Ahora, porque si la persona primeramente no ha recibido a Cristo en su corazón, todavía no es hijo, nada más es hechura de Dios, Yes. formado de Dios. Y si ya recibió a Cristo en su corazón y se desvía del camino de Dios, quede en la misma condición. Yes. Al menos que vuelva y a los caminos del Señor y le pida perdón a Dios. Así es, aleluya. Entonces, mediante no puede ser su hijo. Por eso dice la palabra del Señor, para que seamos llamados hijos de Dios. Mire qué maravilloso. Por eso, amados hermanos, que a veces digo, culpamos el tiempo, todo lo que nos quita el tiempo, el trabajo, las distancias y por otras razones que pudiéramos mencionar. Cuesta a veces decirle a papá y mamá para lo que lo tienen. Yo les recomiendo a través de esta palabra, hágalo. Qué tan interesante decirle, mamá o papá, te amo con todo el corazón. ¿Cómo se sentiría papá o mamá? Pero a veces se avergüenza el hijo. Por allá con los otros, para que me entienda un poquito más claro, dicen, pero ese viejo, ¿qué tanto molesta, fastidia? Y le dice, pero es tu padre, tu madre. Pero ese ruco ya, ¿para qué? Dicen, no, ese no es mi padre. Pues por ahí va él también. Porque si papá o mamá ya está sin dientes, está canado o viejito, es porque ya pasó por donde el hijo empieza a caminar. Así es. Amén, estamos bien hasta ahí. Aleluya. Entonces, por esa razón, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo que dice, no reconoce, no entiende. Definitivamente porque dice, no, es el día que yo me haga evangélico, no, hombre, es que esto está difícil. Esto no es para mí. Para aquellos que tienen tiempo, yo le digo, mire, ¿por qué llegamos tarde corriendo? Porque no hay tiempo. ¿Verdad? Entonces, pero hacemos lo imposible para servirle al Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, por esa razón es que el mundo no entiende. Aunque usted le hable de todo esto, es que el Señor nos ama y Él dice no. Hablaba con una persona hace 7, 8 años, se le daba mantenimiento a esa casa y le dijimos, mira, la solución la tiene Cristo para ti. Él es el único el que te puede ayudar. Y él dijo, no. ¿Cómo es posible? Dijo, si Cristo fuera lleno de amor, yo no estuviera sin una pierna. ¿Y sabe qué pasó? Por hablar de ese tipo de razón, resultan cortándole la otra. Esto es lo difícil. Pero Dios es amor. Ahora bien, ahora yo quiero que veamos un poquito más adelante, 1 de Juan capítulo 5 y el versículo 16, que dice la palabra del Señor. Aleluya. 1 de Juan capítulo 5 y el versículo 16 hasta el 18, si lo tiene me lo lee, yo quiero porque yo hablo mucho. Si Aleluya. alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Gracias, siervo. Mire qué interesante esta palabra. Aleluya. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué dice? Pedirá. Pero ¿sabe cuál es el problema que hacemos nosotros? Dice, ya no tiene salvación. Se arruinó el asunto.
Y si le llamo, no me conviene. Y si lo visito, peor. Porque el que anda entre la miel algo se le pega, dicen algunos. Y nos volvemos enemigos. A cambio de llamarle, echarle la mano y decirle, mira, si te arrepientes, tienes perdón. Aleluya. Note bien esto. Está hablando primero, ¿por qué el apóstol Juan, aplicando esta palabra, tratando de enseñar? Porque hay dos tipos de pecados. De muerte. Pero nosotros somos prestos para tildar muchas veces, pero bueno, que el Señor nos ayude. Aleluya. Yo quiero aclararles. Número uno, el pecado de muerte es la blasfemia del Espíritu Santo. Y a veces como iglesia blasfemamos y seguimos como cristianos, ¿verdad? Imagínense. Entonces, eso es el cuidado más grande. Yes. Blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ahí sí hay problemas serios. Al menos que Dios tenga misericordia. Pero ¿cuál otro sería pecado de muerte? Ayúdenme usted. Hay muchas cosas. Hay perdón. Si la persona se arrepiente, hay perdón. Porque ¿dónde está el homicida? ¿Ah? Todo. Ahora, ¿pero qué sucede? Hay otro que pensamos que no es pecado de muerte. Y es cuando la persona rechaza la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente. Y él dice, no, es que yo no creo nada en eso. Y entonces es pecado de muerte. Y dice aquí la palabra del Señor, aconseja al apóstol Juan, que hay algunos pecados que él no aconseja, imagínense. Porque ya el corazón de aquella persona se ha endurecido totalmente. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer nosotros? Amados hermanos, pedirle a Dios misericordia. Porque no sabemos nosotros si Dios a él le place, pues él es quien para hacer todas las cosas. Amén. Entonces, hay pecado. Dice que pudiera ser que si nosotros le pedimos a Dios, él le dará vida. Lo que para nosotros sería lo más cruel, ¿verdad? Decimos, es que es hermano, es hermana, y ya no. Y yo no es que esté a favor de ningún líder, ni de pastor de nadie, ni del mundo entero. Pero a veces hay preguntas. En alguna ocasión un pastor me hace una pregunta, no hace mucho tiempo. Y él dice, ¿será que a lo que yo he pasado tendré perdón? Claro que sí. ¿Y usted qué es lo que enseñó? Tanto tiempo siendo un ministro. Luego, dice él, ¿pero cómo? Si ya la gente sabe todo lo que yo hice. Al final de cuentas, si se arrepiente, tiene perdón. ¿Sabe cuál es el problema? Delante de la iglesia y del mundo y de todos los que, entre comillas, cristianos, ya no puede ser un ministro. Porque mire, rapidito parece pistola, ¿verdad? Para señalar, para criticar. Y entonces, quizá Dios, en su infinita misericordia, si se arrepiente, lo seguirá viendo como un pastor. Pero delante de la sociedad ya no. Y dice, ¿quién me va a creer? ¿Verdad? Razón tiene la gente de no creer, porque para eso somos prestos. Fácil. Pero lo importante es, lo interesante es que Dios lo ve al final y diga, se arrepintió y honestamente asuma su responsabilidad de su fechoría que ha cometido y diga, yo respeto. Y para no hacer pensar mal a otro, aquellos son los más débiles, entonces tranquilo, ¿verdad? Pero eso es lo que cuesta. A veces no dice, es que yo quiero recobrar, o digo que
que me devuelva todo lo que perdí. ¿Quién lo mandó a perder lo que Dios le había dado? Ese es el problema, ¿verdad? Estamos entendiéndonos. Ahí está el problema. Entonces, por esa razón es de que se pedirá a Dios, posiblemente Dios le dará vida, o no, a Dios le place, pero nosotros, nuestro trabajo es de pedirle a Dios misericordia. Amén. No podemos hundir a nadie, ¿ah? Porque este es el problema. Entonces, ¿dónde está el amor del Señor en nuestra vida? Seguimos. Poder de Dios. Ahora bien, vaya ahí en el libro de Gálatas capítulo 5 y el versículo 14, que dice la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, pero falta el resto. El 15. Pero si os mortéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Aleluya, gracias hermano. Mire qué interesante. Porque toda la ley se resume, o digamos, para que me entiendan, los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y se resume en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Mire que es difícil, hermano o hermanos, al meditar en esto. ¿Está ese amor en nosotros? Maravilloso Rey de la ¿Qué dirá la gente de nosotros? Porque a veces nosotros decimos lo amo, en el amor del Señor, y hasta le soba la espalda, ¿verdad? Y será verdad. Bueno, y como nosotros lo creemos todo, ¿verdad? Pero ¿qué dirá Dios si en verdad esas palabras salen con todo sinceridad? Aleluya. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al que nos ayuda es fácil, ¿verdad? Pero aquel que no nos ayuda en nada, y decimos, Señor, y mayormente si nos pide algo, ¿verdad? Y decimos, no, dices que ya cansado me tiene. O un favor tras favor. Si hace un favor, quiere que rápido se lo devuelva. Y si no se lo hace, dice, es que yo tanto en el mejor momento le serví, y ahora miren cómo me paga. No es amor. Poder de Dios. Aleluya. El amor es hacer las cosas con voluntad. Aleluya. Ahora bien, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 15, ¿qué dice? Pero si os mordéis, Pero si os mordéis. si os coméis, dice, uno a otro, mira que también no os consumáis unos a otros. Mire qué difícil esto. Hablábamos con una persona que, bueno, no estoy en contra, y si yo no tengo nada, Dios sabe por qué no, ¿verdad? Pero tenemos a Cristo. Aleluya. Y esa persona le hacía una pregunta, nos hacíamos una pregunta sobre la renta. Y dueña de propiedades, y molesta porque una persona tiene como 7, 8 años y quiere pagar lo mismo del año pasado. Y ella dice, ¿cómo va a ser eso? Porque todo tiene su precio. Es cierto, le digo, todo tiene su precio. Pero como cristianos no podemos comernos unos a otros. Yeah. Pero dice, es que eso es un asunto muy diferente. No. El que no tiene a Cristo, que haga lo que quiere. Pero explotar a su misma gente, yo creo que es asunto serio. Y mayormente si es un inconverso y la persona dueña y cristiano, y le dice, me pagas tanto, y ahora sabe qué dice va a hacer. No hay acuerdo, que vaya a pagar. Y otro que sí va a pagar. Pues claro, va a haber otro que sí va a pagar. Yeah. Pero como cristianos, ¿qué ejemplo darían a nosotros? Es difícil. No hay amor. Imagínese con hijos y que se vaya a la calle. ¿Verdad? Ese es verdadero amor, creo yo, ¿verdad?
Pero ese amor no habla, de ese amor no habla Cristo. Eso es difícil. Ahora, pero entonces dice la palabra, pero si os coméis unos a otros, hermanos. Ahora, quizás no está hablando, sería tanta el hambre físicamente, ¿verdad? ¿Verdad? Si se nos cruza un elefante, se va también. Es espiritualmente, hermanos. Que analicemos lo que vamos a decir. Porque todos somos iguales. Nos sentimos como humanos. Los niños que son niños se sienten. Lo que pasa es que ellos tienen un corazón tan noble que aunque le jale la oreja o lo corrija, al ratito va, papito, y le da un abrazo, ¿verdad? Ay, que se nos acerca a nosotros un hermano, una hermana. Dice, no. Entonces, por eso dice que no nos comamos unos a otros. De lo contrario, mire, tanta palabra que hay aquí, hermanos, para poder dialogar. Pero a veces tiempo hace falta para hablar del hermano, del hermano. Y a veces de tanto que se habla afuera, se trae para adentro. Y este es un problema. Porque la mente es tan débil. Y quiere repetir lo mismo. Pero cuando hay amor en nuestro corazón, Dios nos ayuda a vivir de acuerdo a la palabra. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Bendito es el nombre del Señor. Qué fuerte ese aplauso para el Señor. Santo Rey de la Pero también dice que si se lo trata de comer, pues analice un poquito, por lo menos tenga misericordia, que no lo vaya a destruir. Mire qué tremendo, ¿verdad? Mire que el árbol, si usted le da a más o menos una medida, renueva, ¿verdad? Pero si le da hasta abajo es difícil. Pero a veces decimos, bueno, Señor, o pensamos, ¿te lo llevas o te lo envío? Porque ya no aguanto. Es un problema serio, hermanos. Yo creo que, hermanos, mire que la verdad yo digo, ¿cómo puede ser esto en un cristiano, una mujer cristiana? Por eso no sé si ya le dije una vez, llamar a profeta, esta persona le dice a mi esposa, desde un hermano que estaba ahí, le pregunta de que llegaba antes, pero ya cuando llegamos de visita nuevamente no lo vimos, y como somos tan curiosos, ¿verdad? Ya rápido nos damos cuenta. Y le dice mi esposa, y el hermano fulano ya no está. Ay, dices que ya me tenía hasta aquí. Y profeta. Cuidado. Ese es el problema. Entonces, por esa razón es que dice que no lo destruyamos. Y qué difícil persona que diga, ¿verdad? De verdad, y que tenga la razón, ¿verdad? Y que solo falta el mazo ahí, ¿verdad? Y entonces, y diga, por fulano. Es difícil, hermano, ¿verdad? Entonces, y cuando nos ven afuera o por las redes sociales y digan, no, dice, pero es que no lo creo que él o ella sea. ¿Verdad que sí? No es fácil. Por esta razón, hermanos, yo quiero cerrar con esto. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 17. Este pasaje, hermanos, me llena tanto y digo yo la verdad, Señor, gracias, Señor. Aleluya. Porque tu palabra es veraz. Amén. Aleluya. ¿Lo tiene? Amén. 2:17. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Número 1, para poder escuchar y poder presenciar la presencia de Dios, ¿qué tiene que tener una iglesia? Oídos. Número 2, ¿qué más? Humildad.
Y pudiéramos seguir por ahí. Ahora bien, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque el mundo no entiende, no le conoce. No puede entender una manifestación o algo que el Espíritu Santo transmita a la iglesia. Es la indicada en la iglesia de percibir ese ambiente maravilloso. Aleluya. ¿Por qué razón no lo recibe? Porque no tiene oídos audibles a la presencia del Señor. Aleluya. Ahora, por eso dice, al vencedor le daré de comer del maná. Escondido. ¿De qué está hablando? Ya no va a bajar como en aquel tiempo, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor. Este es el alimento. Aleluya. Del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo y escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Aleluya. Vamos a detenernos aquí. Primero, cuando el apóstol Juan habla por medio de esta palabra, de este precioso regalo, número uno está hablando de una piedra. Y una piedra significa, número uno, Cristo. Amén. Número dos, yo creo que fundamento. La persona no piensa hoy y mañana lo piensa diferente. No, es una persona estable de lo que dice y de lo que hace. Ahora bien, ¿qué más? Número 3 es un regalo de parte de Dios, como un credencial, literalmente, para que me lo entienda. Literalmente le dan algo ahí, ¿verdad? Su credencial para que pueda ir, o ahí pues se recibe cuando el ministro, que el ministerio, y se va escalando, entonces y hasta algunos hasta se pasan y se ponen otros títulos que quedan grandes, pero bueno, ese es en otro día. El asunto es que es un regalo de autoridad de parte de Dios. Ahora, ¿qué más pudiera ser? Entonces, pero analice bien que ahí dice ahora de que una piedrecita blanca. Piedrecita blanca. Ahora, note bien esto, que significa santidad. Santidad. Aleluya. Y sin la cual no podemos ver al Señor. Yes, aleluya. Ni mucho menos tener ese regalo en aquel día. Entonces, santidad. Y luego dice que vendrá un nombre nuevo. Por eso dice 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Y sigue siendo la misma de antes, olvídese de esto. Esa es la razón. Un nombre nuevo, eso es lo que significa. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Ahí es donde yo entiendo y digo, pero ¿cómo, Señor? Si a veces nosotros estamos en la orilla nada más, y tú quieres que de verdad estemos profundamente de acuerdo a tu palabra. Aleluya. Un nombre nuevo. La persona tiene que ser renovada totalmente para poder tener el derecho de ese regalo de parte de Dios. De lo contrario, no podemos hacer planes para el cielo. Entonces, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino solamente quien lo recibe. Miren qué maravilloso. Aleluya. Así es que si aquí no le gusta el nombre que le puso papá o mamá, se lo buscaron por el calendario, no se preocupe, que el Señor le dará
un nombre nuevo. Alabado es el nombre del Señor. De manera que el tiempo ha transcurrido, amados hermanos, pero esto está bueno y al otro día, si Dios lo permite, seguiremos. Alabado es el nombre del ¡Aleluya! Señor. Dios te le bendiga, póngase en pie y démosle gracias al Señor. Aleluya. Maravilloso, maravilloso. Alabado es el nombre del Señor. Santo eres tú. Gracias, Cristo. Muchas gracias, mi Dios amado. Te damos en este precioso momento, porque hasta aquí, Señor,